Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí ajustando los volúmenes, la imagen y tal, o la imagen. Y tenemos, bueno, nuestro programa semanal con José Miguel Villarroya, cada vez más popular, más ganas tiene más gente de verlo y bueno, les gusta mucho lo que estamos haciendo, aunque algunos siguen ahí quejándose lo del fútbol o no sé qué. Pero mientras se quejan, vamos a seguir hablando de fútbol. Primero, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué, estar. qué tal, Daniel? Pues bien, aquí estamos. Un placer otra vez estar otro día y haciendo nuestra previa futbolística de Totalmente, absolutamente. Es así que se jodan. Oye, Manchester ganó. Pero yo me pregunto, o sea, tiene mérito un tipo, Guardiola, y no es cuestión, no, ese es anti-barcelonista, no, me encanta Guardiola, pero bueno, digo, o sea, un tipo que gana la Liga de Campeones después de haber gastado 2.000 millones de rublos, bueno, no son rublos, son euros, aunque euros. en el futuro, cuando ya conquistamos Europa, va a ser rublos y todo el mundo va a hablar por fuerza, hablar ruso. O sea, ¿tú crees que tiene, o sea, para mí tiene más mérito un tipo de segunda división con un presupuesto de una patata caliente que suba a la primera que un Guardiola que 2.000 millones, ¿cuántos son? Son 11 jugadores en el campo. O sea, pon ahí 11 figos, un figo, un Zidane que te cuesta 100 millones cada uno. O sea, yo creo que tú o yo, desde luego, un equipo de Dream Team americano de baloncesto, ¿te acuerdas cuando jugaba Sí, 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 sí. Magic Johnson, ¿cómo se llama el negro este? Bueno, Karim Abdul-Jabbar y son todos negros, pero sí, el otro, ¿cómo se llama? Karim Abdul-Jabbar. Michael Jordan, esto, exacto. O sea, con esa, ¿qué le vas a enseñar a Ronaldinho? Oye, mira, vete y métele el gol. ¿Tú cómo lo ves eso? O sea, tiene mérito, ¿no? El más grande entrenador de toda la historia, Guardiola. ¿Tú Bueno, cómo ves eso? tampoco es el que más Champions tiene. El que más Champions tiene es Ancelotti. Es también es cierto, pero bueno, es otro que tiene un equipo de mega estrellas. Pero es que la Champions normalmente la ganan equipos que tienen mega estrellas. Es que tampoco es ninguna novedad. Es decir, porque si tú coges, de verdad que este año pues ha producido porque muchos equipos gordos estaban en crisis y demás, pero Es cierto, ¿eh? normalmente a las semifinales de una Champions y a la final llegan equipos que tienen estrellas, porque normalmente estos jugadores son determinantes y en esos partidos lo suelen ser más. Por lo tanto, lo normal es que te llegue el Manchester City, el Madrid, la Juve, Manchester United si está bien, el Bayern. Y también este año ha habido la casualidad, por ejemplo, claro, que el Bayern se ha enfrentado al PSG y se ha enfrentado al City, ¿no? Con lo cual ahí, digamos, equipos que podrían haber estado en semifinales o incluso en la final, pues han enfrentado entre ellos. Pero entonces Y debería haber estado Paris Saint-Germain con todos sus mega estrellas. Eso te habla del nivel de, o sea, el entrenador de Paris Saint-Germain, el que se fue, no me acuerdo cómo se llama. Cristo Galtier. Bueno, pero este tipo no sirve ni para vender patatas en la calle o arepa. Bueno, es que el PSG es un equipo peculiar, Pero da porque igual, es el han dice, pasado por oye, ahí, han agarra pasado, la pelota, marca el puñetero gol. pero por ahí han pasado entrenadores importantes y yo creo que el PSG, vamos a ver qué pasa con el PSG, porque los cataríes van a comprar el United, posiblemente esta semana se haga oficial, y yo creo que el PSG va a pasar ya en las prioridades de los cataríes a una segunda o tercera fila, ¿no? Y entonces yo creo que volverá a ser un equipo más normal de bueno, lo que había sido, hombre, no, yo no llegar al nivel tan paupérrimo que había sido antes de llegar los cataríes, pero no creo que ya que vuelva a tener grandes figuras ni grandes de estos, ¿no? Oye, pero si tú miras, por ejemplo, Madrid, ¿te acuerdas? Zidanes y Pavones, ¿no? O sea, el marketing, como marketing era malo, como concepto. Pero en Paris Saint-Germain lo mismo, tú tenías tu Mbappé, tú tenías Messi, ¿cómo se llama? El Neymar este, que Pero el es un problema monstruo. es que sí, pero el fútbol tampoco dos y dos son cuatro. Luego tú necesitas saber, el fútbol también es una mezcla de defensa y ataque. Y hoy en día que los equipos presionan mucho y roban mucho arriba, claro, si tú tienes tres tíos que no te defienden, porque Neymar, Mbappé y Messi no defienden a nadie,
pues claro, tú tienes un problema, que es que el centro del campo de tu equipo está superado por las líneas defensivas que avanzan. Con lo cual ahí sí es un problema. Yo creo que el problema es que tú no puedes juntar tanta gente de este nivel, Lo porque que ha hecho Madrid en la época de Beckham y Owen y todos estos. y al final también se pegó el batacazo, ¿no? Yo creo que tú necesitas un equilibrio, es decir, de jugadores desequilibrantes porque los necesitas, porque son los que al final te dan el título, porque son los que hacen la jugada del gol o demás, pero tú necesitas luego tener también un equipo, pero si tú esto lo llenas de jugadores de este tipo, el problema es que allí no defiende nadie, no roba un balón nadie, no hace nadie nada, entonces ahí tienes un problema, y creo que es el problema fundamental que ha tenido el PSG, ¿no? Y bueno, vamos a ver. ¿Mbappé viene a Madrid este año o cómo lo ves tú eso? No lo sé, porque yo, mira, a mí el tema Mbappé ya me cansaba estos años pasados. Me cansa mucho, me parece un personaje impresentable de la vida, te lo digo así de claro, es decir, impresentable. Yo no lo traería al Madrid, reconozco que es un grandísimo jugador, pero yo no lo Pero traería. es que Madrid no tiene delantero Bueno, centro. pues ficha a otro, pero es ¿A que, quién? bueno, sí, pero este tío, además, yo creo que este tío a la larga te va a crear problemas en el vestuario, porque en el momento en que a lo mejor Vinicius esté mejor que él, pues va a empezar ya a soltar que si no me pasa el balón, que si no sé qué, que es lo que ha montado en el PSG desde el primer día. Es decir, yo creo que es un personaje y veremos si viene. Porque yo creo que quiere irse de allí porque sabe que allí eso no tiene nada que Que hacer. Madrid no tiene, o sea, Barcelona tampoco tiene equipo, pero por lo menos ganaron la liga. Pero Madrid, o sea, Bueno, estamos donde estamos. Yo creo que, a ver, yo al Madrid le falta un delantero, eso está claro. Pero yo este tío es que, y también digo, vamos a ver si viene, porque yo lo que sí que tengo claro que él quiere irse del PSG, otras cosas, porque él ha visto que en el PSG no va a ganar nunca la Champions, y si no ahí gana está, la sí. no va a ganar el Balón de Oro, por lo tanto él se quiere ir de ahí. Hombre, es evidente que salir del PSG con lo que él cobra y demás, hay pocos equipos que lo puedan fichar. Madrid es Bueno, uno. ahora Manchester United con los Por cataríes. eso digo que yo la carta a Manchester United con sus amigos catarís, porque él tiene bastantes negocios con el contrato que le hicieron del PSG, tiene ahí negocietes en Qatar, pues no te extrañe que al final todo esto sea un lío y para que el PSG lo obligue a vender, lo deje salir este verano y al final se vaya al Manchester United. Y no, yo tampoco tengo grandes esperanzas de que venga al Madrid, porque se puede utilizar al Madrid como carta para que se mueva y se lo dejo. Así que veremos qué pasa. Sí, vamos a ver. Yo, de todas maneras, esto va para largo. No creo que se solucione en breve, porque esto va para largo. Porque ahí supongo que los cataríes la apretarán para que como mínimo renueve o haga un paripé para que renueve y a ver si sacan más pasta. El otro dirá que se quiere ir, que no sé qué, el otro. Yo creo que vamos a asistir a un sainete, como se dice aquí en España, de Pero larga mira, por duración. ejemplo, Madrid, o sea, Madrid te tienes los grandes jugadores como Modric y tal. Esto ya tiene cuánto, 30 y muchos Sí, años. pero hoy han presentado a Bellingham. ¿Eh? Sí, pero, sí, pero bueno, yo no sé ni quién es este tipo. Bueno, yo no tampoco. Es un tío, un centrocampista de los mejores que hay en Europa en estos momentos. ¿Eh? Bueno, ojalá que sea así, pero bueno, es británico. Y los británicos vamos a ser sinceros, los británicos en Real Madrid no han funcionado muy bien. Mira Beckham, mira Pero, Owen, sí, pero yo creo que este sí que va a funcionar, porque este ojalá. estaba en la Bundesliga, es decir, que ya el fútbol europeo ya lo conoce mejor, es decir, que También no. es cierto. Oye, pues vamos a hablar, ya que hemos hablado del fútbol, aunque deberíamos hacer un programa entero e invitar a alguno de estos tipos, de estos canales famosos españoles que hablan del fútbol y del fútbol, nada más del fútbol, pero bueno, somos eclécticos. Vamos a hablar de. Mira, yo vi bueno, yo siempre lo veo, tu última intervención en el Canal 8 y, o sea, y una. ¿Cómo se llama esto? O sea, una tanga, ¿cómo se llama esto en español? Que tú vives con un tipo que llamó por teléfono, Sí, ¿sabes? sí, Y yo, o sea, yo no entendí muy bien qué decía el hombre. Decía, no, hay que trabajar más,
y no sé qué, porque la gente no quiere trabajar. Y después tú le pusiste a gritar y lo mandaste a la mierda. ¿Qué pasó ahí? No, este señor dijo que él, cuando era joven, que ya estaba jubilado, cuando era joven, él tenía 2 trabajos y se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar y que ahora los jóvenes no quieren trabajar, que los jóvenes quieren vivir del cuento, que nada más están con fiestas y borracheras y que lo que hacía falta era mano dura. Decía repartiera estopa. Ah, eso es lo que decías. Ah, sí, y tú que le estabas gritando a él, porque él dice, no, déjame terminar. Y dice, no, basta. Claro, porque le dije que estaba haciendo un discurso fascista. O sea, Claro, fíjate que este tipo está hablando que no, la gente no quiere trabajar, hay que trabajar más, porque lo que él está hablando, si lo analizamos desde la óptica ya teórica, él está hablando de la ética protestante. que Pero entonces, o sea, un catalán, porque es programa catalán, entonces el tipo es no, obviamente catalán. llamaba desde Mallorca, que también se Ah, oye. vamos desde Mallorca, pero igual. Sí, 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 sí. No, pero no, lo que venía a decir es que el problema no es que no haya trabajo, es que la gente no quiere trabajar. Que la gente no quiere trabajar por la mierda que les pagan. Ahora, claro, esto es lo que yo le contesté, y entonces él me contestó que lo que hacía falta era mano dura. Entonces, claro, yo ya le vi el plumero de lo que es un fascista, un franquista, de que a pegar hostias a la gente, porque decía que la gente protestaba demasiado y que hablaba demasiado. Luego cuando yo le dije que ese discurso era fascista, me dijo no, que él decía mano dura porque antes había pasado un vídeo de peleas en la calle y demás, ¿no? Que hacía falta mano dura con la gente que montaba historias, no con la gente que protestaba por temas de trabajo. Yo le dije que no, que le estaba haciendo un discurso fascista porque él lo que estaba defendiendo era la explotación de la gente. Es decir, yo le dije que a la gente no es que no quiera trabajar, la gente lo que no quiere es estar explotada. Y punto. Y entonces, bueno, claro, ahí se lió una troca y evidentemente, claro, los que estaban allá, que eran de la cuerda neoliberal, pues dijeron que si era mal educado porque defendía, pues no dejaba hablar a la gente y no sé qué, y no sé cuánto. Y Pero esto, fíjate que si lo estamos viendo desde esta óptica, ¿no? De la escala de valores, porque al final, o sea, es una falsificación si estamos hablando de esta ética protestante en todo su esplendor, porque lo que no se menciona es la inaceptable o inaceptabilidad desde el punto de vista del sistema de valores, porque al final es eso, anterior, o sea, bíblico en el sentido más amplio de la palabra, porque es una herejía peligrosa hablando de este sistema de valores bíblico, lo que en la tradición rusa se llama esta secta totalitaria. Y al mismo tiempo, si estamos hablando de esta propaganda occidental, promueve activamente la oportunidad que han surgido de relación con la abolición, sobre todo el concepto, ¿no? La prohibición de la usura, que es un elemento muy, muy importante también en toda esta historia. no, pero lo que hay es el sentido de, lo que se ha establecido es el sentido de que se habla de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y entonces, claro, ahí lo que se estaba soltando el rollo, no por parte de este hombre ya soltó idiotes, pero lo que estaban hablando era de la cultura del esfuerzo, ¿no? Claro, de que se ha perdido la cultura del esfuerzo, que ahora la gente no se quiere sacrificar para conseguir pues, poder tener una casa, poder tener un plan de vida. Entonces, pues a lo mejor pues, te tienes que sacrificar de irte al bar a tomarte algo o de irte de vacaciones o no sé qué. Bueno, todos estos rollos que tienen que ver con lo de la ética protestante, ¿no? Aquello que decía Max Weber, pero que está ya total, pero que el discurso no es el de Max Weber. O Max Weber, evidentemente, Obvio. defendía que la gente como mínimo tenga un salario digno, ¿no? Pero no, estos, claro, defienden este rollo, porque claro, tú puedes estar de acuerdo, decir, bueno, pues muy bien, tú te esfuerzas y a lo mejor por un determinado momento de la vida puedes hacer un sacrificio. Pero no, esto lo que defiende directamente es la esclavitud de la gente. Porque claro, tú te puedes sacrificar un tiempo, pero claro, si luego tú sabes que ese tiempo que tú tengas un sacrificio vas a tener una recompensa. Pero si tú vas a cobrar una mierda, vas a cobrar mierda dentro de 10 años, entonces ¿para qué te vas a sacrificar? Es decir, es que esta es la realidad. Entonces, claro, cuando la gente no acepta determinados trabajos,
no acepta los trabajos porque no quiera trabajar. Porque si yo no quiero trabajar, ya no voy a buscar trabajo. Vean qué fácil lo tiene. Es decir, es la lógica, ¿no? Yo soy un vago, que yo intento vivir del cuento de las Está ayuditas. claro. Que si la gente cobra las ayuditas para no trabajar, pues entonces yo ya no voy a una entrevista de trabajo. Pero Exacto. claro, si yo voy a una entrevista de trabajo es porque quiero trabajar, porque sé, entre otras cosas, y lo sabe el 99,9% de la población, que con la ayudita solo no vives y no puedes hacer, sobre todo la gente joven, no puede hacer un plan de vida. Entonces va a buscar trabajo porque sabe que en el trabajo, es decir, en un sueldo del trabajo, es donde tú puedes hacer un plan de vida. Porque claro, si tú vas al trabajo y te dicen que tú tienes que trabajar 6 horas, pues te hacen un contrato de 5 o 6 horas, pero estás trabajando 10, 11, que esas horas no te las pagan porque no están cotizadas, etcétera, etcétera. Y encima al final de mes vas a cobrar 600 o 700 euros, pues la gente dice, oiga, se mete usted el trabajo donde le quepa, ¿no? Entonces, este es el problema. Pero claro, esto no es lo que se dice en televisión. Está claro. Y Lo aquí que yo se, creo que hay otro también elemento más, José Miguel. Es que la gente, o sea, yo estaba pensando lo que decía este tipo. O sea, yo seguramente este tipo no entiende, o sea, el concepto, ¿no? Que estamos comentando, el tema, o sea, él está hablando de ética protestante. Pero por otro lado, lo que tú estás diciendo, o sea, si estamos hablando en ese estricto sentido, el sistémico de la palabra, o sea, el dinero, capital, ¿qué significa a nivel teórico? Significa labor materializada, es decir, realizarse como un valor que aumenta por sí mismo el proceso de este intercambio por la mano de obra viva. Entonces el capitalismo como el sistema social basado en este proceso. Y sin embargo la definición, yo creo que no es suficiente, correcto, en el sentido de que el capitalismo, o sea, no es solo capital, porque el capitalismo, o sea, el capital existió mucho antes del capitalismo. Y obviamente cuando el capitalismo está muerto va a seguir existiendo el capital. Porque el capitalismo, el sistema en sí, que estamos comentando, que tú estás trabajando 11 horas y llevas a casa 600 euros. O sea, el capitalismo es un complejo sistema social que institucionalmente, Estado, ¿qué más? Política, sociedad civil, educación masiva, etcétera, etcétera, limita el capital en sus intereses holísticos y también obviamente a largo plazo. Por lo tanto, extiende en el tiempo y provee expansión, espacio por sí mismo, ¿o no? sí, sí, claro, efectivamente. Es decir, una cosa, como bien dices tú, es el capital y otra cosa es el sistema que se ha creado. Es decir, claro, el sistema que se ha creado no es un sistema para dar, es decir, es un sistema que en teoría se crea para que todo el mundo tenga dinero y todo el mundo sea feliz, lo cual es mentira. En Es decir, teoría, en exacto. teoría, claro, esa es la teoría, ¿no? Pero la realidad es la mentira, porque la realidad es precisamente que los que menos producen son los que más ganancias sacan. Obvio. Entonces, en cambio, los que producen son los que menos ganancias sacan. La clase trabajadora, lo que más producen, menos ganan, lo que son parásitos, llevan obviamente la gran parte del capital. El capital, claro. Es decir, y sobre todo, ¿quién está ganando dinero en estos momentos? Pues claro, el capitalismo se va, como ya decía Marx, se va transformando. Hoy en día, ¿quién está ganando el dinero? El poder financiero, Obvio. grupos de inversión. Estos son los que están ganando el dinero. Gente que está sentada en un despacho en Wall Street o en Londres o en donde sea, y ahora tiene ordenadores, aprieta un botón y dice hay que invertir aquí, hay que invertir allá o hay que poner esto y que obliga a los gobiernos, como bien decía Marx en el Capital, pues obliga a los gobiernos a tomar determinadas políticas económicas que van precisamente en su beneficio, ¿no? Entonces, esta es la realidad que hay en el capital. Entonces, claro, lo que ocurre es que, evidentemente, este sistema, como decía Gramsci, pues, crea, ¿no?, la idea cultural dominante, ¿no? Que es que este es el mejor sistema que hay porque pues, todo el mundo, si tiene capacidad, pues puede ser multimillonario, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que es la mentira. Si uno llega a ser multimillonario, normalmente será porque ha estafado y ha robado, porque normalmente trabajando no se hace multimillonario, ¿no? Entonces, pero bueno, lo sacan como gran ejemplo de que ha conseguido llegar a las grandes esferas, pero la gran mayoría de la población vive en la pobreza, porque entre otras cosas el sistema se mantiene gracias a que haya unas grandes capas de población que sean pobres, porque al final
Claro, dice, no, es que luego si la gente es pobre no consume, entonces no, porque ya generas unas necesidades que no solamente son las necesidades vitales que decía Marx de comer cada día, sino que necesitas una serie te crean una serie de necesidades que aunque tú seas pobre, las tienes que cubrir. Porque hoy en día, por ejemplo, no tienes móvil, estás muerto. Pero Está claro. no para hablar y para enviar mensajitos, sino si no tienes móvil, difícilmente te van a llamar para un trabajo, difícilmente te van a llamar para nada, por lo tanto, ya te necesitas un móvil, por lo tanto, ya tienes que hacer un gasto aunque seas pobre. Es decir, que por lo tanto, y como eso, pues te van generando toda una serie de necesidades que sin ser las necesidades básicas que decía Marx, que son las del comer y vestirse y tener una casa, te generan toda una serie de necesidades que a la clase pobre pues las tiene que cumplir para poder vivir, ¿no? Es decir, no, usted no vive, no come móvil, no, el móvil no lo como, pero sin móvil a lo mejor no puedo comer, ¿no? Exacto. Entonces, ya tienes que hacer el gasto del móvil. Y Pero esto, fíjate que lo que tú estás diciendo, o sea, esto también me lleva a otra pregunta. O sea, el concepto de la libertad. Usted es libre, o sea, ¿qué significa libertad en el mundo occidental? Significa no, que eres libre. Yo estaba viendo vamos, un trocito de un programa en Instagram ayer, donde, o sea, un político americano, una de esas caraduras decía, no, usted es libre si usted no quiere trabajar o no quiere comer, usted es libre de morir de hambre, si así se lo desea. O sea, este es el concepto de la libertad en el mundo occidental, no, ¿no? claro, bueno, es que, a ver, la libertad no existe. Existe la libertad de, como tú dices, de morirte de hambre. No existe ninguna otra libertad. Fíjate lo que dice el político americano. Usted es libre de decidir si quiere morir de hambre. Bueno, pero mira, fíjate, al menos en América son más sinceros, porque aquí en España ya solo dicen patochadas, ¿no? Al menos este hombre, pues te dice la verdad, ¿no? Que es libre de morirse de hambre. Aquí nos hacen creer que somos muy libres, ¿no? Pero el concepto de libertad, la libertad no existe. Es decir, porque tú no eres libre. Porque como decía más, tú eres libre a partir del momento en que tú tienes todas tus necesidades cubiertas. Pero si no las tienes cubiertas, tú no eres libre. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú tienes que estar esclavizado a un trabajo, aunque no te guste, aunque esté mal pagado, porque necesitas el trabajo para comer, ya no eres libre. O sea, Claro, dos conceptos absolutamente distintos de analizar, ¿sabes? O explicar el concepto de libertad. Fíjate, Nietzsche, bueno, que describe la esencia paradigmática del moderno, moderno, como un nihilismo absoluto. Y al final de esta fase moderna se descubre que la aspiración de liberar al ser humano de todas las ataduras lleva a qué? Al asesinato del Dios y un nihilismo radical. claro. Bueno, claro. Entonces, es decir, el tema, bueno, y él termina diciendo que como Dios ha muerto, ahora ya todo está permitido, ¿no? O sea, vale, le matamos a ustedes, o Yo, sea, le matamos a ustedes y yo. claro, y Firma entonces, en cierto sentido el programa entonces, social moderno. entonces, claro, él ya lo que decía era que como Dios estaba muerto, no Dios en el sentido, sino que todo lo que eran los códigos éticos y morales habían desaparecido. Y a partir de ahí, pues como se entendía que no había nada por encima, sino que lo que había por encima era el burdo interés del sistema, pues entonces el código moral había desaparecido. Hoy Totalmente. no hay ningún código ético y moral, por mucho que discurra. No hay código moral. Bueno, el código moral te lo aplican a ti, al pobre, para según qué cosas, pero el código moral de los ricos no hay ninguno. Es Es decir, otro, o sea, es decir, moderno es la liquidación del sagrado. es Y, sagrado, y claro. entonces, en ese sentido, Dios, en el sentido, o sea, no solamente, o sea, es la liquidación de la teología, porque era lo que Dios, sino la liquidación del sagrado como tal. Entonces, el paso del sagrado al profano y como consecuencia de la modernización se descubre o se llega al resultado fundamental. O sea, el nihilismo es nada. Nada, Y nada. lo nada que llega es ser la base filosófica de Martin Heidegger y que se descubre que es el fenómeno del nihilismo europeo de Europa Occidental, hablando de sistema de valores, lo que hablamos antes de falta de valores bíblicos. Entonces, en este punto, o sea, podemos decir que el fin del moderno
y donde empieza este mundo de postmoderno, cuando el nihilismo se convierte en un hecho explícito de moderno intensivo, es decir, moderno dirigido hacia sus raíces. O sea, la liquidación del primoderno que nos lleva al nihilismo en la historia europea, y en este momento empieza el proceso muy interesante. O sea, empieza lo que estamos viviendo ahora mismo, el periodo de postmodernismo. Y no estoy hablando de postmodernismo, sino de postmoderno, que son dos cosas distintas, porque postmoderno Distintas totalmente, claro, sí, sí, totalmente. No, bueno, es lo que vivimos, es el desmantelamiento de todo lo que es los códigos éticos y morales. Es decir, ahora el código ético es el pelotazo, el ganar dinero y ya está. Por lo tanto, es bueno, la individualización de la sociedad, donde lo que únicamente tú te tienes que preocupar por ti y ganar lo que puedas y si para ganar tienes que pisotear al de al lado, incluso a tu familia y tal. Bueno, pues estos son los valores, bueno, que no son valores, bueno, sí son valores, como está los que muy bien pensado desde la óptica de la élite. Lo que han hecho está muy bien pensado. luego, claro, claro, claro que está muy bien pensado. Es decir, es la dominación total. Es decir, claro, si tú a la gente la atomizas y cada uno va por su lado y nadie piensa en que la fusión o la unión es lo que hace la fuerza, pues tienes controlada la sociedad. Es decir, esta es la realidad. Es decir, claro, entonces todo esto al final ya a nivel teórico se ha ido implementando a nivel práctico, ¿no? Tú fíjate que hasta hace poco, pues aquello de trabajar en casa, pues parecía que era, ¿no? Que hoy en día, pues te están vendiendo el teletrabajo como algo maravilloso, ¿no? Y entonces, no, es que la gente quiere trabajar desde casa o incluso se puede ir en un barco y estar en un barco trabajando. Y, bueno, no sé qué trabajador podría trabajar en un barco, ¿no? De placer, será el millonario, porque yo, desde luego, no me puedo ir con un yate. No, pero estas tonterías que se dicen, bueno, es la implementación de la individualización de la sociedad. Porque ya, si tú en tu puesto de trabajo, tú estás en tu casa y prácticamente no tienes contacto con tus compañeros de trabajo, ¿qué pasa? Pues evidentemente no hay una lucha obrera o una lucha sindical en la empresa. Obvio. Porque entonces tú te vas a preocupar de lo tuyo porque tú no conoces al de al lado, pero si a lo mejor si algún día puedes tener estas videoconferencias o estas cosas que se hacen, pero en general tú no conoces, no tienes un contacto. Entonces, todo este es el tema. Entonces, claro, al final, todo esto pues se va degenerando en eso, en una individualización del, del individuo, de la persona, que Totalmente. es un poco, volviendo a las raíces históricas, ¿no? Aquello de Spencer, ¿no? De la teoría del individualismo posesivo, ¿no? Es decir, lo importante no es la sociedad, lo importante es el individuo, ¿no? Es Y decir, fíjate lo que han hecho esa gente. O sea, te dicen, tú eres libre de decidir tú, al final, o sea, el que decide eres tú. Pero entonces, ¿qué significa si lo analizamos? Ser humano se libera de la religión, de la jerarquía, del gobierno, de los modelos liberales, anarquista, comunista, lo que sea. Entonces, el ser humano se libera de la nación, de la raza. O sea, se libera de todo. Y afirma su propia esencia como un elemento positivo. O sea, libertad de primoderno, elementos sagrados, que es de Dios, tradición, jerarquía. O sea, al principio, ¿no? Se interpreta de la forma positiva. Pero cuando la gente empieza a mirar hacia adentro, ven lo que Arnold Gellen, un antropólogo alemán, definió como ver deficiencias. Es decir, a un ser humano, o sea, o ser privado de cualquier identidad creativa, es decir, de todos los elementos que el ser humano recibe de la sociedad, de la cultura, de la historia, de la religión, de la política, es decir, todo lo que recibe de fuera. Y este ser humano resulta ser ¿qué? Resulta ser nada, o sea, un agujero sin nada. Y porque nada, postmodernismo es nada. bueno, ¿Cómo, o pues sea, ¿cómo definirías tú el mujer-hombre moderno? Son algo que no son ni travestis sexuales, pero que viendo el futuro, ahora estamos en el mes de estos, ¿cómo se llama? ¿Ok? Lugares como Europa, moviéndose, ¿no? Según esa inercia. O sea, la ley de desarrollo de la humanidad histórica, época de Europa occidental, etc. Entonces, la inercia hacia este postmoderno
supone que la liquidación de todas las pautas que nos identifican como una persona. Y si antes rechazamos las creencias en Dios, ahora rechazamos la conciencia. Y de aquí Bueno, tú tienes estos momentos irracionales, postmodernismo, o que sale el primer plano. bueno, porque lo que se busca es que la gente tampoco piense. Es decir, Obvio, pero este está claro. es que la gente no piense y por lo tanto, eh, si tú ya creas un sistema educativo donde las asignaturas de pensar cada vez tienen menos horas y yo ya quería llegar a un momento en que prácticamente las eliminarán, pues lo que tú creas es esto, es una persona que pasa por la vida, ya está. Y entonces, que no entiende muchas de las cosas de las que estamos hablando, pero ya no lo que estamos hablando, que puede ser más elevado, sino simplemente ya no entiende su relación en la sociedad, ¿no? Y de ahí los 100 géneros que tenemos ahora mismo, que nos Bueno, presentan como bueno, realidad. esto es bueno, pero esto forma parte del plan, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es, tú puedes tenerlo con la orientación sexual que quieras tener, otra cosa es ya todas esas historias raras que nos están montando, pero que forma parte del plan, ¿no? Porque el plan, ¿cuál es? Pues entonces, es decir, hombre, evidentemente saben que la gente sola no va a estar, porque al final, como decía Heidegger, que lo has mencionado, hablaba del Erboffenemann, ¿no? El hombre arrojado, es decir, el hombre nos han arrojado y para ser hombre tenemos que estar en sociedad, tenemos que hablar, ¿no? Si no estamos en sociedad, no nos realizamos como personas, ¿no? Entonces saben perfectamente que la persona va a hablar. Entonces, bueno, ¿qué se busca? Pues se busca, en todo caso, que la lucha sea de colectivos. Entonces, claro, con derechos que los puede aceptar todo el mundo, porque claro, si tú preguntas, hombre, que a un homosexual le peguen una paliza por la calle, pues bueno, estaremos todos en contra, ¿no? Por el hecho que le peguen porque sea homosexual. Pero claro, el problema es cuando tú eso lo conviertes en el sumum de la lucha, ¿no? Y se evita el tema de la lucha de clases, que es lo que ellos quieren evitar. Es decir, ¿cómo se rompe la lucha de clases? La lucha de clases se rompe cuando tú, la clase trabajadora, la atomizas en 20.000 trozos y además la enfrentas entre ellas, ¿no? Entonces tú enfrentas a los homosexuales con los heterosexuales, las lesbianas con las transexuales, el negro con el blanco, el alto con el bajo, el gordo con el flaco, ¿no? Y entonces decir, no, es que usted vive mal o tú tienes problemas porque, claro, resulta que tú eres heterosexual y por lo tanto la culpa es de los homosexuales o del emigrante que ha venido en la patera y el otro. Entonces todo esto que forma parte del sistema, porque el sistema te crea esto, el sistema te da la solución, que es toda esta llamada ideología woke, ¿no? Que forma parte de toda esta basura que hemos estado hablando, ¿no? Que es la concreción de esta basura, ¿no? Que forma parte, pues bueno, tú que has estado en Estados Unidos, conoces más Estados Unidos que yo, pues está en los think tanks, de las Yo he estado en Estados Unidos 3 veces en mi vida y bueno, tú me pero pareces un... conoces más Estados Unidos que yo, eh, lo que se cuece allí, ¿no? Entonces sabes, bueno, que No esto es, entiendo, perdón que te interrumpo, no entiendo por qué a la gente en México le encanta ir, pasar fin de semana en Estados Unidos. O a los latinoamericanos les encanta ir a Florida, hacer shopping. O sea, hay que ser, no sé, un reverente imbécil para bueno, decidir pasar un fin de semana a un país como porque Estados Unidos. se venden determinadas motos, pero, pero tú sabes, por ejemplo, que hoy la ideología del Partido Demócrata Americano es esta, y de Ahora, algunos, y de algunos republicanos. y, y es las ideologías, ¿no? De esta izquierda latinoamericana que nos quieren vender como la progre, ¿no? como dices vos. Pero, o sea, fíjate, o sea, es muy curioso lo que te, o sea, interesante, ¿no? Desde la óptica filosófica. ¿Qué significa? Porque mucha gente pregunta, cuando José Miguel dice, wow, ¿qué significa? Fíjate cómo están encauzando esta ideología hacia un fin muy determinado por esa gente. Por ejemplo, o sea, para el mundo postmoderno, el hecho que el cuerpo humano obedece a nuestro cerebro es una forma de dictadura. Claro.
Entonces, para postmoderna, el objetivo cuál es? Trasladar el énfasis centrado en la chispa divina, dominio de la jerarquía al pluralismo. O sea, es obvio, o sea, es decir, el ataque va dirigido contra el género. Entonces, si en la época de primodernismo o primoderno, el género estaba sagrado, el masculino más cerca a Dios y bueno, el femenino más cerca a la tierra. Modern, que es la siguiente parte, iguala masculino y femenino al mismo nivel, es decir, somos iguales. Somos igualados. Entonces, postmodern afirma que no pueden existir los derechos iguales para masculino y femenino. De hecho, postmodern afirma que tenemos que eliminar el género, porque la existencia de género, según él, ya es un modelo patriarcal primodernista. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, y aquí tienen los discursos, ¿no? Por ejemplo, ahora con esta que yo llamo la dictadura ecológica, pues te hablan de que la dictadura, que los problemas del cambio climático, la culpa es del patriarcado, porque es Totalmente. un problema, ¿no? Entonces es evidente, pero esto lleva, como estuvimos hablando, creo que fue la semana pasada o la otra, esto también tiene un objetivo claro, que es la eliminación de sobramos gente en el mundo. Entonces, como es un poco complicado meterlo a la gente como hacía el tío Adolf, pues entonces, claro, queda mal, ¿no? No está bien visto. Entonces, qué se pretende? Pues se pretende que la gente no tenga hijos. Fíjate cómo ha cambiado el concepto de lo que es un ser humano. O sea, por ejemplo, ¿qué es un átomo? Atom es algo indivisible en griego, atome. Entonces, la idea principal de atomismo de los nuevos tiempos, de época, lo que sea, digamos los últimos fundamentos del ser, el átomo es indivisible. Y ahora están hablando de que un átomo puede dividirse en elementos más pequeños, y esto quiere decir que no es un átomo porque es indivisible, sino si es divisible. Y de esta forma, si un individuo, hablando de la forma muy inteligente, no estoy hablando de Sánchez, que es un imbécil, sino la gente mucho más arriba que están planificando todo esto. O sea, el individuo puede representar que un parlamento de órganos, o sea, un hígado, un cerebro, corazón, lo que sea. Entonces, se trata no de un individuo, sino un individuo. Y la división del átomo en física está sucediendo paralelamente con la división o separación del individuo en la sociedad. Es decir, el individuo se convierte en, ¿qué? En un aglomerado post-individuo. Y esto tiene que ver con la que dispersión de la personalidad y con la proliferación de estos nicks, ¿no? En Internet, con la liberación del propio yo. En vez de yo, tenemos este agujero negro que se hace conocer vía, no sé, nebulosidad o pulverización de los mismísimos fragmentos del ser. Es decir, el ser humano constituido de partes individuales como si fuera un puzzle, ¿okay? Se convierte en un parlamento de órganos independientes. Y esto es, digamos, en la época de primoderno. Hablamos de la creación y todo esto, de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el mundo postmoderno, ¿qué tenemos? Tenemos la red y el mundo virtual como los elementos nuevos post-antológicos. Y de esta manera, postmoderno, donde estamos ahora mismo, desde la óptica de la sociología y la filosofía, representa que una cierta paradigma es mucho más amplio que el postmodernismo, porque el postmodernismo es un fenómeno cultural que representa, bueno, ciertas tendencias que se avecinan de este postmoderno. Y por eso cuando tú tienes estos cientos o no sé cuántos ya son géneros, la gente dice, ah, eso es una locura, de esa gente va a pasar. No va a pasar nunca. O sea, No, no no, es no, una no, cosa no. pasajera. Esto ha venido para quedarse. Y además, no solamente para quedarse, sino para fomentarse, ¿no? Y es decir, este es el tema, ¿no? Y entonces es totalmente la eliminación de lo que sería la personalidad o las personas y sobre todo, es decir, convertir a la gente, si ya eran masas pues, informes para el sistema, pues ya convertirlas en una masa borreguil total, ¿no? Es decir, ya directamente, pues que estén ahí, produzcan lo que puedan producir, que entiendan que la liberación, ¿no? Es el de considerarte, pues, que yo puedo decir que soy una silla, pues sí, soy una silla y ya está, soy una silla y punto. Tampoco
pues preocupa Pero la mucho. gente lo toma la broma y no No, no, entiende no, pero lo no, no, no grave es que broma. es y lo bien pensado que es, No, no, diabólico. claro, 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 es que esto realmente, pues, es decir, detrás de las cosas que el sistema patrocina, no está que el sistema de golpe sea maravilloso y quiera pensar que la gente tenga derecho a hacer no sé qué, no, no, está pensado claramente con un interés muy importante, que es el mantenimiento del propio sistema y la transformación del sistema, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque con todas estas películas, aparte de tener a la gente controlada, pues también generas otro nicho de negocio, ¿no? Es decir, ahora mismo, con el tema este de la transexualidad y no sé qué, pues se está creando un nicho de negocio de clínicas de cambio de sexo y de no sé cuántas historias y no sé qué. Bueno, pues aquí ya tienes también un negocio que ya decía más, ¿no? Que el capitalismo en su periodo de máxima expansión destruiría sus dos fuentes de Sin riqueza, ninguna la duda. naturaleza Totalmente. y el ser humano. Y en eso estamos, ¿no? La destrucción, por un lado, de la naturaleza, porque la culpa no es si yo cojo un coche o cojo una moto y tal, sino todas las explotaciones medioambientales que hacen grandes corporaciones y luego la destrucción del ser humano, que es lo que estamos hablando esta tarde, ¿no? En, Sí, porque en, están aboliendo, o sea, fíjate, que o sea, destrucción es abolición, están aboliendo que todavía les queda por abolir, ya han abolido el resto, dos tipos de identidad colectiva, la sexual, que es el género, y la y la humana raza. propiamente dicho. Esto significa que se han interpuesto nuevos obstáculos en el camino de este progreso liberal. Y es por eso que la política del género ha pasado a primer plano desde ya hace 30 años, desde la caída de la Unión Soviética. Porque su significado no es, o sea, solo tolerancia hacia los pervertidos, porque quieren que toleremos a los pervertidos. Y el feminismo radical está hablando, no, igualdad de género. O sea, porque el sexo como género debería convertirse, según los progres liberales, lo que tú llamas woke, en una cuestión de elección individual, como religión, profesión, nacionalidad, etc. De lo contrario, el progre o el progreso se ralentizará. Y de ahí tanto las personas transgénero como las parejas homosexuales y la administración Biden, todo lo que estamos viendo, las degeneraciones por el camino. Estas son las normas de la correcteza política que estamos Claro, viendo no solo en Estados Unidos, sino no, no, también no, no. Es que los que seremos dentro de poco anormales seremos nosotros. ni sin duda. Sí, sí, porque no cambiaremos de género y además seremos marxistas. Sí, porque la democracia ha llegado a definirse como el gobierno de las minorías dirigido contra la mayoría. Y la Sí, sí, mayoría, nosotros, somos los criminales. claro. No, no, es que lo que hay es directamente, pues eso, es una persecución, es decir, por ahora es una persecución, si tú quieres, intelectual, aunque desde aquel lado mucha intelectualidad no hay, pero bueno, es una persecución intelectual, pero yo creo que llegará un momento que habrá una persecución más real, es decir, a quien diga determinadas cosas, pues posiblemente pues se le pondrán estos delitos de odio, todas estas tonterías que se están metiendo en el Código Penal, que según lo que digas, pues te dirán que esto tú estás atacando y odias a no sé quién y es no sé qué, y por lo tanto, pues te tendrás que ir callando de muchas cosas. Sí, esta es la realidad, pero esto es el objetivo final de todos estos planes que hemos venido diciendo, que están perfectamente dictadas en la Agenda 2030 y luego en otros sitios más claros, como tú muy bien explicaste la semana pasada, ¿no? De la mesa redonda, de todos estos sitios que donde se están determinando todas estas cosas, ¿no? Es Pero decir, fíjate, vamos de, o sea, de humanismo. Siguiente paso, transhumanismo. Esto. Y no, después, claro, posthumanismo. Entonces, claro, o sea, la liberación de la identidad colectiva requiere que la abolición del género y también la claro, abolición de especie, nosotros. Entonces, los futuros liberales ya están, o sea, alabando las nuevas posibilidades de posthumanismo, entre ellos este perverso Harari, que es la mano derecha, ideólogo,
que quiere reescribir la Biblia con la inteligencia artificial. O sea, la fusión de una máquina que supuestamente mejorará enormemente la fuerza del cuerpo, la memoria, etcétera, etcétera. O sea, el gran reseteo, volviendo al principio, es el triunfo de la ideología liberal en su etapa, digamos, más elevada, en la etapa de la globalización. Sí, sí, claro. No, no, pues esta es la realidad. Es decir, yo creo que al final llegaremos, bueno, igual no lo vemos nosotros por temas de edad y tal, pero se llegará a que habrá, pues, gente que se pondrá, no sé, no le gustará su brazo y se pondrá un brazo de metal, parecerá Darth Vader de las galaxias, ¿no? Es decir, estas cosas. No, entonces sí, entonces, porque a ver, ya sé que a veces a lo mejor gente que nos escucha puede pensar que estamos en plan irónico y diciendo No, no, tonterías, no, no, es pero que me río porque lo que tú estás diciendo es tal cual. es tal cual, es que estamos yendo a estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que el futuro que viene es un futuro muy negro, es un futuro muy, y aparte ya no negro, un futuro muy perverso, futuro muy perverso. Es decir, y para la gente que tenga un mínimo de racionalidad, un mínimo de estudios y que intente que racionalice y vea que está mal, yo creo que lo va a pasar bastante mal, Hoy porque hemos analizado precisamente, o sea, de dónde todas esas terminologías locas, ¿no? La libertad, que tú tienes derecho de no comer y morir. Vaya pues, libertad. O el concepto del ser humano. Y volver al principio, un poco juntando lo que estamos hablando ahora, o sea, también en el fútbol, tú vas a poder tener un transhumano y posthumano jugando con Messi en el mismo campo. Dices, no, necesito un tipo que corre mucho más rápido. O sea, ahora tú tienes tests antidoping y en el futuro habrá. claro, claro, tú pones uno de estos que es una medio máquina y como mínimo ya hará antes de chutar, hará el cálculo mental por donde entra la pelota y ya mete la pelota por la cuadra que el portero no llega. Ya lo han Entonces, hecho en el baloncesto, estas robots que pueden meter una desde sí. medio No, campo. bueno, a ver, yo creo que, por ejemplo, bueno, a ver, ya se está vendiendo, porque incluso creo que fue en la Feria del Libro de Frankfurt, ya presentaron libros escritos por la inteligencia artificial. Bueno, la Feria de Frankfurt es la feria de libro más Está, importante del mundo, fundado por Goethe. sí, sí, pues fíjate que ya es a donde hemos llegado. Si te levantara la cabeza, se moría otra vez. Es decir, fíjate dónde hemos llegado. Es decir, claro, es decir, si ya incluso están hablando de que esto es importante para las escuelas, claro, será que quitaremos los profesores, pondremos un robot de estos que irá hablando y que soltará el rollo que interesa. Y allí la gente pues irá escuchando el rollo, pondrán 4 vídeos y ya está. Es decir, la idiotización total de la sociedad. Es decir, Oye, no tenemos tiempo para más, pero fascinante y cada vez más interesante. Me encantan nuestras charlas y además lo que me gusta es que hablamos el mismo idioma. Yo cuando veo tu programa de Canal 8 me angustia porque todo el mundo ahí grita en tu contra. O sea, una cosa es que tú estás con 2 o 3 tipos que te apoyan, otra cosa es que tú estás solo contra los 5 que están ahí gritones. Y muchas veces tú dices que no conocen muy bien la teoría de tal. Algunos quizás sí, pero eh, se destacan por el griterío. Y tú no tienes otra. El no, gritar no, hay que mantener la voz del oprimido mientras uno no, puede. está claro. Oye, muchísimas gracias. Hasta la semana que Igualmente, viene. un placer y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.